Hola a todos, en este video trabajaremos nociones básicas sobre primeros auxilios. Aprenderemos a clasificar las distintas emergencias según el sentido y el riesgo que tengan para la vida de la víctima. Dividiremos esta clasificación en tres grandes grupos. En primer lugar, el soporte vital básico, que involucra la reanimación cardiopulmonar, o conocida como RCP, y la atención de obstrucciones de las vías aéreas. Ambos ponen en riesgo la vida de la víctima. En segundo lugar, vamos a colocar a los traumatismos, lesiones, golpes o contusiones que pueden causar daños o heridas en el cuerpo o el organismo. Los dividiremos en traumatismos o politraumatismos, si hay uno solo o más de uno en la misma víctima. Y en tercer lugar pondremos el resto de las afecciones, como pueden ser convulsiones, intoxicaciones, electrocución, quemaduras, picaduras o mordeduras, cuerpos extraños, y también hablaremos del contenido que deben tener los botiquines esenciales para tratar todas estas situaciones. En este primer video nos abocaremos a las emergencias que ponen en riesgo la vida, por lo tanto nos abocaremos a estudiar lo relacionado con el soporte vital básico. Pero antes de eso, debemos analizar qué es lo que sucede en la persona que socorre, en la persona que le toca aplicar el primer auxilio. Pongámonos en el lugar de que tengamos que auxiliar a alguien. ¿Qué nos pasaría? ¿Cómo nos sentiríamos? Lo importante en este caso es sentirse seguro de querer ayudar. Cuando uno se siente seguro, inspira confianza en la víctima, si está consciente, o en el entorno de la víctima que también quiere ayudarlo. Si nosotros nos sentimos seguros e inspiramos confianza, actuaremos con seguridad y podremos hacer que los demás confíen también en lo que estamos haciendo. Pero, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir durante un primer auxilio? Existen una cadena de pasos o un protocolo de pasos que debemos llevar adelante para poder actuar con seguridad y poder brindar el mejor servicio posible en nuestro primer auxilio. Lo primero a tener en cuenta es que debemos tener seguridad en nuestro accionar, estar seguro de lo que vamos a hacer. Luego, analizar y controlar los posibles riesgos alrededor de la víctima. Para esto, tenemos que hacer una breve etiología del accidentado. Esto implica tratar de entender por qué el accidentado llegó a la situación en que está, observar a su alrededor, ver si fue fruto de un accidente, si fue golpeado por algún objeto, si fue un desmayo, si estaba acompañado. Tratar de saber lo que le pasó hasta antes del momento de haberlo encontrado. Eso nos permite controlar los riesgos y evitar que haya más accidentes o más víctimas, y además tener datos de qué fue lo que sucedió. Una vez que hemos hecho esos tres pasos, necesitamos acercarnos a la víctima para evaluar su respiración y su estado de conciencia. Hay que evaluar si está consciente, si tiene predisposición a ser atendido, y si es así, recopilar de él mismo o de su entorno toda la información posible para poder luego informar a los servicios de emergencia. El último paso, entonces, sería llamar o activar los servicios de emergencia o de asistencia, brindándoles toda la información que hemos recabado hasta el momento y pudiendo informar qué es lo que se está haciendo con la víctima en el momento de la llamada. A todos estos pasos se los llama cadena de acontecimientos relevantes y deben ser seguidos rigurosamente cada vez que uno se encuentra en una situación de emergencia con una víctima o víctimas
que hay que atender. Una consideración importante cuando nos encontramos frente a una víctima o víctimas es saber qué es lo más importante que hay que atender o cuáles son las prioridades en el caso de que hubiera múltiples factores que requieren atención. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos que podrían darse en un grupo de víctimas o varias de las lesiones o afecciones en una misma víctima. Y deberíamos poder decidir cuál de todas esas afecciones deberíamos tratar de atender primero con nuestros primeros auxilios. Vemos el caso de la lipotimia o desmayo o baja tensión, las fracturas, un ataque de hipertensión, obstrucción de vías aéreas o asfixia, paro cardiorrespiratorio, lesiones, quemaduras, hemorragia, epilepsia y shock son algunos de los ejemplos que estamos mostrando. ¿Cuál de todas estas afecciones crees vos que tenés que atender primero? Te doy unos segundos para que trates de ordenarlas en tu mente y puedas comparar luego con el orden real de prioridades que hay que atender y que será explicado oportunamente. Si ya lo decidiste, ahora vas a comparar y vamos a ver cuál es el orden real de prioridades. En primer lugar, hay que atender las hemorragias. En segundo lugar, los paros cardiorrespiratorios. En tercer lugar, la obstrucción de vías aéreas. En el cuarto lugar, el shock, la lipotimia, la hipertensión, la epilepsia y las quemaduras. En quinto lugar, las fracturas. Y en el último lugar, las lesiones que suelen ser leves. El caso de que la hemorragia sea la prioridad principal es porque en el caso de que tuviéramos una víctima con paro cardiorrespiratorio que también tuviera una herida o una hemorragia, si nosotros queremos activar la acción de RCP para bombear sangre desde el corazón de manera mecánica, la hemorragia haría que la persona se desangre si no está cerrada o no hemos parado la emanación de sangre. Es por eso que siempre primero la prioridad es atender las hemorragias y luego el paro cardiorrespiratorio. En tercer lugar, la obstrucción de vías aéreas, que también pone en riesgo inminente de muerte a la persona por asfixia. En el cuarto lugar tenemos afecciones que no dejan de revestir gravedad, deben estar por debajo de las otras tres prioridades que ponen en riesgo inminente la vida de la víctima. Y por último, las fracturas y las lesiones, que si bien suelen ser dolorosas o molestas, pueden ser atendidas con menor prioridad o con más tiempo. Analicemos la primer prioridad, las hemorragias. Las hemorragias las hay de tres tipos: hemorragias arteriales, venosas o capilares. La arterial se caracteriza por tener una salida intermitente de sangre rojo brillante y con flujos o borbotones fuertes y caudalosos. El riesgo de que la persona se desangre por una hemorragia arterial es alto y hay que atenderla rápidamente, más si se trata de una hemorragia de una arteria principal del cuerpo. Las hemorragias venosas tienen una salida continua y la sangre suele ser de un rojo más oscuro. Suelen gotear o derramarse por las extremidades sin salir a borbotones. En las hemorragias capilares, la cantidad de sangre es muy poca y generalmente no revisten de gravedad y suelen detenerse o coagularse rápidamente.
Pero nuestro interés principal no es conocer la clasificación y los distintos tipos de hemorragias que existen, sino que necesitamos saber cómo las detenemos o cómo podemos parar una hemorragia en nuestra atención de primeros auxilios. En primer lugar, se debe ejercer una presión directa con algún paño sobre el punto exacto desde donde emana el sangrado. Hay que tapar con un trozo de tela, un pañuelo o una gasa, fuertemente sobre la herida sangrante. Si este primer paso no ha sido efectivo y la hemorragia no se detiene, se continúa con un segundo paso que implica elevar la herida sangrante lo más alto que se pueda, si es posible por encima de la línea del corazón. Esto hará que el flujo sanguíneo disminuya porque la presión es menor mientras más alto es el punto donde se encuentra la herida sangrante. Si con estos dos primeros pasos la hemorragia no se detiene, existe un tercer paso que hay que hacerlo de manera consecutiva, es decir, sin dejar de presionar como en el paso 1, sin dejar de elevar la herida sangrante. Lo que hay que hacer es buscar algún lugar donde se pueda presionar la arteria que lleva la sangre hacia la herida. Esto se hace de manera intermitente porque la presión continua de la arteria puede hacer correr riesgo al resto de la extremidad, ¿sí?, de perder la irrigación de sangre. La intermitencia con que se realiza la presión puede ser cada 2 o 3 segundos, una presión también de 2 o 3 segundos, alternando presión con liberación de la arteria. Esto va produciendo un flujo intermitente y reducido de sangre hacia la zona de la herida. Cuando detectamos que la hemorragia se detuvo por la aplicación directa sobre la herida, dejamos el apósito o el paño en el lugar de la presión, se puede aplicar uno más en caso de ser necesario, y finalmente lo que hay que hacer es un vendaje que simule la compresión manual, o sea, un vendaje compresivo. Para realizar este tipo de vendajes hay múltiples técnicas que se explicarán más adelante en otros videos. A modo de ejemplo, podemos ver los distintos tipos de vendajes que hay para manos, cabezas, extremidades, vendajes de rodillas, de fijación de miembros superiores. Todos esos vendajes tienen la finalidad de mantener en estado de reposo y quietud la zona que ha sido herida, así se evita que se rompa la coagulación y vuelva a producirse el sangrado. Finalmente, dentro del grupo de las hemorragias más comunes, no podemos dejar de analizar la epitaxis o el sangrado de nariz. El sangrado de nariz, que es muy común, puede darse por múltiples factores, pero la mejor forma de detenerlo es sentar a la persona con su cabeza inclinada levemente hacia adelante y presionar sobre sus fosas nasales con los dedos índice y pulgar en forma de pinza, generando una presión durante unos 5 minutos. La gran mayoría de los sangrados nasales se detienen. Conviene no hacer la cabeza de la víctima hacia atrás para evitar el sangrado, porque desconocemos el origen de esa hemorragia. Y si el origen fuera interno, en su cabeza, hacer hacia atrás puede hacer que el sangrado se vaya hacia la garganta o aumentar la presión intercraneal. En el caso de sangrados superficiales de nariz no habría problema, pero como no podemos diagnosticar el sangrado solo con verlo, siempre vamos a tratar la epitaxis con la cabeza levemente hacia adelante y una presión durante unos 5 o 10 minutos sobre las fosas nasales.
Ahora que ya hemos visto la primer prioridad de atención, que es la hemorragia, nos vamos a focalizar en el primer gran grupo de atención de los primeros auxilios, como decíamos al principio, que es el soporte vital básico, que está conformado, recordemos, por la reanimación cardiopulmonar y la atención de la obstrucción de las vías aéreas. Cuando estamos frente a un caso de emergencia, necesitamos activar una cadena de hechos que se conoce como cadena de la supervivencia. El primer eslabón de esta cadena es la activación precoz de los servicios de emergencias médicas, hacer el o los llamados correspondientes para que puedan venir a auxiliar a la víctima los servicios profesionales de emergencia. El segundo paso sería aplicar la reanimación cardiopulmonar básica. En tercer lugar, si está disponible y conocemos su uso, deberíamos usar un instrumento de desfibrilación. Y finalmente, los servicios de emergencias profesionales le darán los cuidados avanzados correspondientes a la víctima. Como lo muestra la imagen, la activación del servicio de emergencia médico tiene que ser precoz y adecuada, es decir, debe ser rápida y la información que brindemos tiene que ser lo más precisa posible. Al realizar la reanimación cardiopulmonar, esta acción mantiene al paciente en unas condiciones mínimas hasta que pueda llegar la ayuda profesional que le dará los cuidados adecuados. La fibrilación o arritmia es una de las causas más frecuentes de los paros cardiorrespiratorios. Por lo tanto, cuanto antes se disponga de un desfibrilador y más precoz sea la descarga, mayor es la probabilidad de éxito o de supervivencia de la víctima. Finalmente, al acceder a la víctima el servicio de emergencia, estos brindarán el soporte vital avanzado y los cuidados especializados, como pueden ser la administración de fármacos, la intubación o la instrumentación adecuada para sostener la vida y llegar al hospital. Detengámonos ahora en el primer eslabón de la cadena de la supervivencia, el llamado a la emergencia. No todos tenemos presente a qué número debemos llamar cuando tenemos que activar los servicios de emergencia. En la Argentina, utilizamos el 107 para activar los servicios de emergencias médicas. Al discar el 107, el operador nos pedirá la información necesaria y adecuada para poder dar respuesta al servicio que estamos solicitando. El 107 es un número de 3 cifras gratuito y que implica la atención de emergencias médicas solo en vía pública, o sea, si esto se produce en el exterior de los domicilios privados. Cuando el accidente o la emergencia se requiere dentro de un domicilio privado, hay que llamar a los números de las obras sociales o de la seguridad social que cada persona o la víctima tenga. Internacionalmente se conoce al 911 como número de emergencias. En la Argentina, el 911 también es utilizado para comunicarse con emergencias, sabiendo que cuando uno marca ese número va a tener que declarar que se trata de una emergencia médica porque el 911 atiende emergencias médicas y emergencias de seguridad. No es exclusivo de emergencias médicas, pero también puede atender los llamados sobre este tipo de emergencias. Y serán derivados adecuadamente al servicio de emergencias médicas 107. El llamado a los servicios de emergencia tiene que ser lo más pronto posible
y con la mayor información específica. Si hay dos personas que pueden actuar como socorristas, mientras uno llama a la emergencia, el otro está dedicado a darle las atenciones a la víctima, principalmente si no respira. Si hay una sola persona que puede actuar como socorrista, esta persona deberá llamar al servicio de emergencias médico, pero previamente tiene que constatar el estado de conciencia y la respiración de la víctima para poder informarlo al servicio de emergencia, saber si la persona está consciente o no, y si respira o no, o lo hace de manera dificultosa. Si la víctima ha tenido un traumatismo, está sufriendo ahogamiento o asfixia, o se ha intoxicado por alcohol o drogas, hay que realizar una resucitación o una atención de 1 minuto antes de ir a buscar ayuda o llamar a los servicios de emergencia, para ver cómo reacciona y poder dar esa información. Una vez que se estableció la comunicación con los servicios de emergencia, lo primero que hay que hacer es identificarse. Quien llama tiene que dar sus datos. En segundo lugar, tiene que dar una valoración primaria del incidente, es decir, de qué tipo de incidente se trata y qué es lo que está viendo el socorrista en ese momento. En tercer lugar, debe informar qué medidas se están aplicando y qué tipo de socorros se han aplicado hasta el momento. Se deben responder todas las preguntas que el operador de emergencias nos está haciendo. Nunca se debe finalizar la comunicación hasta que el operador lo autorice. No te preocupes por el tiempo. Una vez que te identificaste y dijiste qué tipo de incidente es y dónde está ubicado, la emergencia ya está en camino. El operador sigue preguntándote porque de manera instantánea está transmitiendo esa información a quienes van en la ambulancia o en el servicio de emergencia, para que sepan con qué se van a encontrar y de qué manera deben actuar. Para determinar el estado de conciencia de la víctima, hay que hacer contacto físico y hablarle en voz fuerte y clara, preguntándole si a uno lo escucha y si se encuentra bien. Veamos el ejemplo del video. Cuando encontramos a alguien tirado en el piso y no sabemos qué es lo que tiene, lo que hay que hacer es intentar reanimarlo y ver el estado de conciencia. Apoyamos las dos rodillas en el piso, ¿sí? Y con la punta de los dedos cerca de sus hombros hacemos un movimiento agitándolo, ¿sí? Y hablando en voz alta. ¿Estás bien? ¿Me escuchás? Para percibir la conciencia. Puede estar de frente o de espalda. Generalmente caen hacia adelante de frente. Entonces uno sobre los omóplatos y los hombros, ¿sí? Presiona tratando de ver si está consciente o no. Si la persona está consciente y solo tiene que esperar a la emergencia, lo mejor es ponerlo en una posición llamada posición lateral de seguridad, que le da resguardo para mantenerla estable hasta que los servicios profesionales puedan atenderla. La posición lateral de seguridad también es muy útil en personas que han tenido una convulsión y están en estado de reposo y espera de atención. Posición lateral de seguridad. La vamos a utilizar cuando la persona se ha accidentado, pero está consciente y tenemos que esperar el servicio de emergencia. ¿Cómo hacemos? Si ya hemos detectado que la persona está consciente, respira, y lo único que tenemos que hacer es esperar la emergencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el brazo que está más lejos de nosotros, ¿sí? Y se lo vamos a colocar acá, como si estuviera cerca del hombro. La pierna que está más lejos de nosotros la vamos a inclinar, ¿sí? Para que la apoye. Estiramos un brazo al costado y la vamos a rotar.
De esa manera, con el pie enganchado en la otra pierna y la mano que quedó debajo de la cabeza, el cuerpo queda estable, ¿sí? Y la persona, si tiene una convulsión o puede vomitar, ¿sí? Vomita hacia el costado y entonces no se ahoga con su vómito o su respiración no se ve dificultosa. Y ahí puede aguantar todo el tiempo que necesite de manera estable hasta que venga la emergencia. Para hacer la primera valoración del estado de la víctima, se utiliza el método ABC. A por aire en inglés, air. B por aliento en inglés o respiración en inglés, breath. Y C por circulación en inglés, circulation. A, B, C. A en castellano también lo vamos a interpretar como aire o entrada de aire o permeabilidad de la vía aérea. B lo vamos a interpretar por su sonido fonético como ventilación. Y C lo interpretamos como circulación o pulso. Para darle permeabilidad a la vía aérea, o lo que es igual darle libre acceso del aire a los pulmones, lo conveniente es hacer la maniobra frente-mentón. Una mano va a la frente de la víctima, la otra va al mentón, y se inclina levemente hacia atrás su cabeza. Esto hace que la lengua se desplace hacia atrás y libere la entrada de aire hacia los pulmones. Si la condición de emergencia de la víctima se debe a politraumatismos, esta maniobra no se debe hacer debido a que puede afectarle la zona del cuello y columna. Vemos en esta imagen la comparación entre la vía aérea bloqueada y la vía aérea despejada por el movimiento de la cabeza hacia atrás de la víctima. En el caso de que la víctima sea politraumatizada, lo que hay que hacer es la maniobra de tracción mandibular, es decir, tratar de abrirle mecánicamente el maxilar inferior y tratar de permeabilizar de ese modo la vía aérea, dándole ingreso al aire hacia los pulmones. La maniobra de barrido digital implica liberar la cavidad bucal con los dedos del socorrista, haciendo que el maxilar y la lengua despejen la cavidad bucal para el ingreso normal del aire. Esta maniobra está contraindicada para víctimas convulsivas que podrían morder fuertemente los dedos o las manos del socorrista en caso de tener una convulsión mientras se los está socorriendo. Para comprobar la ventilación eficaz o si la respiración es normal o dificultosa o nula en la víctima, hay que utilizar el método de los tres sentidos: ver, oír y sentir. Ver la expansión del tórax o el movimiento del tronco, escuchar si existen ruidos respiratorios y sentir el aire que emana de las vías aéreas de la víctima, que suele generar una sensación o un cosquilleo en la mejilla del socorrista. Esta acción de detección de la respiración de la víctima debe hacerse en no más de 10 segundos para no perder tiempo valioso en su asistencia. Observemos el video que ejemplifica esta situación. Lo que queremos es verificar la respiración de la víctima, si es normal, ¿sí? o no está respirando, y ver si tiene una ventilación eficaz, o sea que entre aire y salga de manera normal. Lo que hay que hacer es llevar la cabeza de la víctima hacia atrás. Cuando uno hace eso, las vías aéreas se liberan, ¿sí? Y la persona desmayada o inconsciente, su boca queda entreabierta, por donde vamos a sentir la respiración. Hay que usar los tres sentidos: el sentido de ver, ¿sí? Oír y el sentido del tacto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a acercar la oreja, ¿sí? cerca de la boca y la nariz, con lo cual sentimos si la persona está respirando. A la vez vamos a mirar el tronco
¿sí? O el abdomen, y vamos a apoyar levemente la mano sobre él. Si la mano se eleva, ¿sí? Y desciende, es que está respirando. También lo estamos viendo y también lo estamos sintiendo. Esas son las tres formas de detectar si la víctima tiene respiración normal, anormal o nula. Para analizar la circulación de la víctima, es decir, si su sangre está circulando y su corazón están bombeando, hay que poner su cabeza en hiperextensión hacia atrás como habíamos hecho antes y deslizar los dedos hasta el surco situado entre la tráquea y el músculo, a un costado de su garganta. En ese punto es fácil detectar las pulsaciones y determinar si la persona tiene circulación o no. No realizar esta acción por más de 10 segundos, de manera de poder optimizar los tiempos de asistencia de la víctima. Resumamos ahora y analicemos paso a paso cada etapa de atención a la víctima, o también llamada secuencia de atención. En primer lugar, habíamos dicho que si nos encontramos con una víctima en el piso, estimulamos con movimiento en sus hombros o omóplatos, elevando el tono de voz y tratando de ver su estado de conciencia o determinar su estado de conciencia. Luego, liberamos su vía aérea para determinar la ventilación, si es eficaz o no, o nula. En ese momento es que se pide la ayuda al 107, se comprueba la respiración. Si la respiración es normal, entonces solo queda esperar a la emergencia y poner a la víctima en posición lateral de seguridad. En cambio, si al comprobar la respiración detectamos que la persona no respira o boquea con dificultad porque no puede respirar, se le realizan 2 ventilaciones, o también llamadas insuflaciones o respiración boca a boca, que explicaremos más adelante. Una vez que se hicieron esas 2 ventilaciones, se comprueban si hay signos de circulación. Si no hay circulación, lo que hay que hacer es realizar el RCP en modo 30-2, que lo explicaremos más adelante. Si las ventilaciones han sido efectivas y hay signos de circulación, solamente respiración boca a boca hasta esperar la emergencia. Estamos en condiciones ya de aprender la reanimación cardiopulmonar básica, el RCP. La RCP es un conjunto de maniobras encaminadas a producir unas condiciones mínimas que aseguren la oxigenación del cerebro y el corazón hasta que llegue ayuda profesional. Esta técnica consiste en una combinación de masajes torácicos y ventilaciones boca a boca. Para realizar estas, hay que permeabilizar la vía aérea, como habíamos dicho, moviendo ligeramente hacia atrás la cabeza de la víctima, pinzar su nariz con los dedos para que no escape el aire que insuflamos y realizar las insuflaciones. Más adelante en un ejemplo se explicará cómo se realiza esta mecánica. Las compresiones o masaje cardíaco se realizan en el tercio inferior del tórax. El socorrista, colocado a un costado de la víctima, con sus 2 rodillas apoyadas en el piso, hace un movimiento de presión con su tronco que es transmitido a través de sus brazos estirados sobre el pecho de la víctima. A continuación, se muestra un ejemplo que explica la mecánica. Vamos a explicar cuáles son los pasos que hay que hacer para la reanimación cardiopulmonar, RCP. Cuando la víctima está tirada en el piso o sobre una superficie plana y firme, uno tiene que apoyarse con las 2 rodillas al lado de la víctima, ¿sí? Siempre las 2 rodillas al piso, nunca una levantada, porque puedo perder el equilibrio en el esfuerzo y caer sobre la víctima, ¿sí? Y producir un daño mayor. Entonces, apoyo las 2 rodillas, busco la línea media del pecho,
y 1 centímetro por debajo va a ser el punto donde voy a hacer la presión. La presión de las compresiones se hace de la siguiente manera. La mano hábil, en mi caso la mano derecha, estirada, mostrando el canto de la mano. La segunda mano entrelaza los dedos y saca más afuera el canto de la mano hábil. Y se apoyan los brazos rectos, ¿sí?, en el punto en donde había señalado antes. Los brazos siempre tienen que estar derechos, nunca doblados. Y la presión se hace con la fuerza de la cadera, moviendo el tronco. El tronco es lo que va a hacer la presión sobre los brazos. Se hacen 30 compresiones de ese tipo, en este formato. Y cuando se hicieron 30 compresiones, lo que hay que hacer es ir a la frente de la víctima y al mentón, llevarle para despejar la vía aérea como habíamos explicado antes, y hay que hacer insuflaciones, soplidos, en la boca de la víctima, abriendo bien la boca de manera que la boca del socorrista abarque toda la boca de la víctima. No hay que soplar por dentro, hay que soplar haciendo ventosa. Así todo el aire puede entrar a los pulmones empujando las vías aéreas. Las insuflaciones deben durar 2 segundos aproximadamente. Y la última parte de la insuflación es la más potente, la que más aire debe hacer penetrar en el pulmón de la víctima. Se hacen 2 insuflaciones porque se considera que en 2 insuflaciones uno hace ingresar la cantidad de aire suficiente para que durante 30 compresiones ese aire pueda circular por el cuerpo de la víctima, ¿sí?, y abastecer los requerimientos mínimos de oxígeno que tienen las células para mantenerse vitales. Cuando uno hace las 30 compresiones, luego va y hace las 2 insuflaciones. En cada insuflación hay que hacer un movimiento de pinza con la mano que está en la frente, para evitar que cuando ingresa el aire en la boca de la víctima no se escape por la nariz. Entonces, se toma la respiración y se hace la insuflación al mismo momento que se aprieta la nariz. Se hacen las 2 insuflaciones de esa manera. Y luego se va otra vez a hacer las 30 compresiones como se explicaron antes. El ciclo 30 por 2, 30 por 2 se hace indefinidamente y solo tiene 3 posibles finales. Que el socorrista se canse porque lleva mucho tiempo haciéndolo y ya no puede seguir, incluso a veces hay socorristas que pueden desmayarse de tanto tiempo de hacer el RCP. Que llegue la emergencia, ¿sí?, y nos releve de la tarea del RCP, o que la persona se recupere espontáneamente. Son los 3 posibles finales para terminar el RCP de la manera que se ha explicado. Entonces, finalmente, recordemos los pasos de la secuencia de atención a la víctima. Primero, estimular y elevar el tono de voz para evaluar la conciencia o el estado de conciencia de la víctima. Liberar la vía aérea o permeabilizarla para poder generar una ventilación eficiente. Pedir ayuda al 107. Comprobar la respiración de la víctima. Si esta es normal, colocar a la víctima en posición lateral de seguridad hasta que llegue la emergencia. Si la respiración no es normal o no respira, realizarle 2 ventilaciones o 2 respiraciones boca a boca y luego comprobar los signos de circulación. Si la persona no tiene pulso, habrá que realizar el RCP en el modo 30 por 2 hasta que llegue la emergencia, hasta que el socorrista no pueda seguir con la exigencia que implica el RCP o hasta que la persona o la víctima espontáneamente se recupere. Si la persona tiene signos de circulación, o sea, tiene pulso, y simplemente no respira, lo que habrá que hacer es seguir con las insuflaciones boca a boca, controlando periódicamente si su pulso es normal. Si en algún momento se queda sin pulso o sin circulación, habrá que pasar a hacer también el RCP. Conocemos como obstrucción de las vías aéreas a la situación en la que un objeto
queda incrustado en el tracto respiratorio, garganta o tráquea, impidiendo la normal circulación del aire o respiración. Las personas manifiestan un signo de asfixia o atragantamiento, llevando ambas manos al cuello como queriendo destrabar el objeto que obstruye la entrada o la salida del aire desde sus pulmones. Lo primero que hay que hacer en estos casos en que nos encontramos frente a una persona que tiene sus vías aéreas obstruidas es estimularla a que tosa por su propia cuenta, y si logra toser, significa que al menos levemente hay entrada y salida del aire por las vías respiratorias. Si llega a dejar de respirar o de toser o no emite ningún sonido, la persona ha entrado en estado de asfixia. Lo que queda por hacer es generar unas palmadas en su espalda con el cuerpo inclinado hacia adelante, como se mostrará más adelante, y si esto no funciona, aplicar la maniobra de Heimlich, que es una maniobra adecuada para desobstruir las vías aéreas. Esto también se mostrará en un video posterior. Pero previo a todo esto, lo que hay que hacer es lograr que la persona quite las manos de su cuello que están ejerciendo una presión extra. Para lograr este objetivo, se genera una maniobra desde su espalda, como lo muestra el video a continuación. Tenemos una víctima en condición de atragantamiento por obstrucción de la vía aérea, es normal que adopte esta posición como queriéndose desobstruir ella misma la vía aérea. Lo que hay que hacer es poner un pie entre medio de sus piernas, poner las manos debajo de la axila y con un empujón fuerte liberarle los brazos, ¿sí? Al liberar los brazos, recién con su vía aérea desobstruida de las manos, podemos aplicar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich implica una serie de compresiones en el tórax y abdomen que producen la expulsión súbita de aire desde los pulmones hacia la vía aérea, que empujan el objeto que obstruye la normal circulación del aire y se liberan así las vías aéreas. Es muy importante durante todo el proceso de la maniobra de Heimlich mantener la calma y transmitir la calma a la persona que está con la obstrucción de la vía aérea. Si el socorrista manifiesta nerviosismo o transmite ansiedad, se realiza la maniobra de Heimlich con mucha más dificultad porque la víctima se pone muy tensa. La presión ejercida durante la maniobra de Heimlich se ejerce en un punto localizado 2 centímetros por encima del ombligo. El movimiento compresivo es siempre hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo para lograr oprimir el diafragma dentro de la cavidad torácica. Una vez que esto ocurre, también se comprimen los pulmones y expulsan el aire con fuerza por el tracto respiratorio hacia la boca, desobstruyendo o expulsando el objeto que lo obstruye. El siguiente video muestra en un ejemplo cómo se realiza la maniobra. Maniobra de Heimlich. Esta maniobra se utiliza para víctimas que tienen la vía aérea obstruida y están sufriendo asfixia por atragantamiento. Lo que hay que hacer es tratar de hacer unas compresiones efectivas para que pueda expulsar el objeto que está obstruyendo la entrada o la salida del aire. Para eso ponemos un pie entre medio de las piernas de la víctima, luego buscamos por su cintura la posición del ombligo. Una vez que encontramos el ombligo, marcamos 2 dedos por encima, cerramos nuestra mano hábil poniendo el dedo pulgar por dentro, colocamos la mano hábil sobre el punto marcado y con la otra mano ejercemos una presión hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo. Esa presión va a hacer que el diafragma de la víctima, ¿sí?, se introduzca por debajo de las costillas, oprima el pulmón libere una cantidad de aire a presión que haga expulsar el objeto que estaba atorado. Es recomendable no practicar la maniobra de Heimlich en forma de práctica en una persona sana porque se pueden causar lesiones indeseadas. En el próximo video
lo que se muestra es cómo es la mecánica de movimiento durante la maniobra de Heimlich. En la maniobra de Heimlich, el movimiento, como explicábamos antes, ¿sí?, con el dedo pulgar adentro y la otra mano sosteniendo, es un movimiento que libera presión hacia abajo y hacia afuera y luego hace fuerza hacia arriba y hacia adentro. No es una presión hacia el cuerpo del socorrista, es hacia adentro y hacia arriba al mismo tiempo. Entonces uno tiene que ejercitar este movimiento, ¿sí? Afloja hacia abajo y hacia afuera y presiona hacia adentro y hacia arriba. Puede suceder que aunque apliquemos la maniobra de Heimlich de manera correcta, la víctima no logre expulsar el objeto que obstruye su vía aérea. Es probable que por la propia asfixia la víctima entre en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, puede desvanecerse o perder el conocimiento en el mismo momento que se le está aplicando la maniobra. La maniobra de Heimlich es posible que no resulte como esperábamos y el objeto no se expulse y la persona entre en paro cardiorrespiratorio. Entonces, tenemos que tener bien firme el pie que está entre medio de las piernas de la víctima porque se puede desplomar en cualquier momento. Si se desploma, yo la tengo que sostener a la víctima, por eso tengo ese pie y la tengo que llevar a posición de acostada, sosteniéndole la cabeza. Porque ahora lo que tengo que hacer con la víctima que ha entrado en paro cardiorrespiratorio, tengo que practicar el RCP. Para eso me arrodillo al lado de la víctima y puedo hacer las compresiones y el RCP como se ha explicado. Hasta aquí hemos visto cómo actuar con la maniobra de Heimlich en el caso de procesos de atragantamiento o asfixia. Sin embargo, hay que tener en cuenta un paso previo. Siempre que la víctima tenga manifestaciones de asfixia o atragantamiento, antes de aplicar la maniobra de Heimlich, es útil darle unas palmadas en la espalda con su cuerpo inclinado hacia adelante, como se muestra en el video a continuación. Los síntomas de asfixia, lo primero que hay que hacer es motivarla a que tosa, a ver si puede toser. Si la persona puede toser, todavía no es necesario hacer la maniobra de Heimlich porque quiere decir que tiene ingreso y egreso de aire. Si la persona queda sin poder toser o sin poder manifestar sonido, es que está obstruida y está entrando en asfixia. Un error común es palmear a la persona de pie, ¿sí?, o de manera vertical. Eso puede hacer que el objeto que está obstruyendo caiga incluso más por el tracto respiratorio y obstruya más la respiración. Si se van a hacer golpes en la espalda, lo que hay que intentar es que la persona quede con el tronco hacia abajo y ahí hay que golpear, ¿sí? El tronco hacia abajo y los golpes y la vibración va a hacer que el objeto pueda salir y ser expulsado por la boca. Lo que se mostró en el video es útil en el caso de niños, adolescentes o adultos de contextura física pequeña, los cuales se puede manipular con mayor facilidad y se puede inclinar su tronco fácilmente sin peligro de que se caigan. En adultos de contextura física más grande, no es recomendable aplicar la técnica de los palmeos porque su propio peso puede hacer que se nos caigan al piso y se lastimen. Entonces hay que pasar directamente a la maniobra de Heimlich. Puede ocurrir el caso también de que nos encontremos solos y suframos una obstrucción de vías aéreas por atragantamiento o asfixia. En este caso, como no hay un socorrista que nos pueda aplicar la maniobra de Heimlich ni dar los primeros socorros, tenemos que buscar alternativas a esta maniobra que nos permitan intentar desobstruir la vía aérea para poder salvar nuestra vida. El video a continuación muestra cómo es el caso de la técnica aplicada para cuando una persona sola se encuentra en proceso de asfixia. Si me encuentro solo y tengo que hacer la maniobra de Heimlich conmigo mismo y no tengo una segunda persona o un segundo socorrista que pueda hacerlo, la mejor manera de lograr la maniobra de Heimlich individual es con una silla o un respaldo alto, por ejemplo de un sillón. Lo que hay que hacer es tratar de tranquilizarse,
localizarse el punto 2 dedos por encima del ombligo y en este punto, ¿sí?, apoyarlo sobre el respaldo de la silla y dejarse caer. Si uno se deja caer, la presión es hacia arriba y hacia adentro y el diafragma es comprimido y otra vez los pulmones pueden hacer expulsar. Esto hay que hacerlo la cantidad de veces necesaria para poder expulsar. Es la única alternativa que tiene la persona sola cuando no tiene un socorrista que le pueda hacer la maniobra de Heimlich para salvar su vida de la obstrucción o de la asfixia por atragantamiento. En el caso de que estemos frente a una persona obesa o una mujer embarazada, la maniobra de Heimlich no se debe aplicar tal cual se ha explicado y existe una alternativa para realizarla. Lo que hay que hacer directamente es realizar compresiones torácicas inmediatamente por debajo de la línea del pecho, sin afectar en las embarazadas ningún sector de su parte abdominal. La compresión es directamente contra el pecho del socorrista, entrelazando las manos y las muñecas, haciendo presión hacia adentro de manera intermitente, como muestra la figura. Hasta aquí hemos analizado todo lo relativo a las maniobras que se deben realizar en las obstrucciones de vías aéreas. Veamos la secuencia completa. Lo primero es liberar la vía aérea, realizando la tracción hacia atrás de la cabeza de la víctima. Luego examinar la boca y hacer el barrido digital si es necesario. Comprobar la respiración. Si no respira o respira con dificultad, realizar 2 ventilaciones. Si esas ventilaciones han sido eficaces, es el turno de comprobar signos de circulación. Y si la víctima tiene circulación, solo se continúa con la ventilación boca a boca, comprobando periódicamente si la circulación continúa, y si no hay circulación, directamente se pasa a la reanimación cardiopulmonar. Si al momento de comprobar la circulación detectamos que no la hay, entonces directamente hay que ir a hacer 30 compresiones y volver a realizar 2 ventilaciones o 2 insuflaciones. Esto puede repetirse indefinidamente, generando el ciclo del RCP. Bien, se han estudiado hasta aquí todas las opciones del soporte vital básico para emergencias de paro cardiorrespiratorios y obstrucción de vías aéreas. En próximos videos analizaremos el tratamiento del resto de las afecciones que se mencionaron al principio del video como órdenes de prioridad. Trabajaremos sobre las hemorragias, sobre las fracturas, sobre el shock, la lipotimia, las convulsiones, la hipertensión y las quemaduras. Gracias por ver el video.